Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos, me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga, y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida al especial Halloween 2022. Un especial en el que, bueno, durante los próximos días, durante las próximas semanas, voy a comentar aquí en el canal pues una serie de mangas del género de terror. ¿De qué otro género iba a hablar si no aquí en el canal, siendo Halloween? Pero bueno, había que decirlo en esta introducción porque uno ha de cuidar las formas. Y bueno, qué mejor forma de empezar este especial de Halloween aquí en el canal que hablando de un manga de Junji Ito, el mangaka especializado en género de terror más famoso de la actualidad. Y bueno, he decidido comenzar este especial de Halloween comentando esta obra de Junji Ito. Este tomo titulado Lo mejor de Junji Ito. Cuidado ahí, lo mejor de Junji Ito. Ahora bien, este tomo es, como reza el título, lo mejor que se ha publicado de este autor. Respuesta rápida, no. Vamos a ver. Este tomo se titula así, Lo mejor de Junji Ito, por cuestiones de marketing, obviamente. Porque, seamos sinceros, si este tomo se hubiese titulado de otra forma, como por ejemplo, antología de clásicos de terror de Junji Ito, pues el consumidor que acude a la librería, pues no se hubiera lanzado a por él de buenas a primeras, quizás se hubiera decantado por otras obras de Junji Ito que, bueno, pues ya llevan un tiempo en el mercado. Ahora bien, las historias incluidas en esta antología, en este tomo, ¿son de gran calidad? Bueno, la calidad varía entre unas historias y otras. Hay historias que a mí me han parecido muy buenas, sobre todo aquellas en las que Junji Ito adapta un relato de un escritor famoso, como por ejemplo Edogawa Grampo. Y luego hay otras que, bueno, si bien pueden impactar a quien no esté familiarizado con la obra de Junji Ito, a mí personalmente, pues bueno, simplemente me han resultado entretenidas, curiosas y con su componente mórbido, pero vamos, que la calidad, pues eso, tampoco es algo aquí lo mejor de este autor. Yo siempre me decantaré por obras de Junji Ito como por ejemplo Tomie o Uzumaki. Y al igual que esta última, al igual que Uzumaki, este tomo yo lo recomiendo especialmente para gente que quiera adentrarse ya no solo en Junji Ito, ya no solo en la obra de este autor, sino también en el manga de terror en general. Y de hecho, estas dos obras, tanto Uzumaki como este tomo, el tomo que hoy comentamos, Lo mejor de Junji Ito, son dos ejemplos perfectos para comenzar ya no solo en lo que es el género de terror dentro del manga, sino también en el manga en general. Es decir, una persona que, por ejemplo, es fanática del cine de terror o de la novela de terror o de los videojuegos del terror y quiere pues comenzar a leer manga, yo creo que lo mejor que puede hacer es comenzar pues por una de estas dos obras, o por Uzumaki o por este tomo que bueno, que vamos a comentar ahora en más detalle en la segunda parte del vídeo. Así que nada, después de esta introducción en la que espero haber dejado claro que este tomo no es lo mejor de Junji Ito, como reza el título, pues nada, damos paso a la segunda parte del vídeo donde, bueno, pues os voy a explicar un poco así por encima de qué van las historias cortas autoconclusivas incluidas en esta antología, en este tomo. Así que venga, vamos allá con la segunda parte del vídeo. Bueno, pues comenzamos la segunda parte del vídeo y en esta segunda parte del vídeo, antes de ponerme a explicar de qué va cada una de las historias incluidas en este tomo, voy a hablar un poco de la edición. La edición, bueno, pues al igual que otras obras de Junji Ito, pues nos llega de la mano de la editorial ECC Ediciones, la editorial que publica aquí en España pues toda la obra de Junji Ito, en formato Flexibook.
Es decir, no es en formato tapadura, vamos, en formato Flexibook, tamaño A5. Y bueno, esta edición de lo mejor de Junji Ito contiene un desplegable. O sea, fijaos en la cara de esta chica, fijaos, quedaos bien con su rostro. Y os voy a mostrar ese desplegable, que es la cubierta interior, ¿veis? De hecho, lo sacamos aquí, ¿veis? La cubierta interior, pues, contiene esta imagen desplegable. Esto es algo que me ha llamado la atención, ¿veis? Me ha llamado bastante la atención porque la única editorial que hace esto es Satori. Por eso me ha llamado tanto la atención que esta edición de lo mejor de Junji Ito a cargo de CC Ediciones conteniese esta imagen desplegable en el interior de la sobrecubierta. Y bueno, como podéis ver, pues edición Flexibook, o sea, no es en tapadura, pero casi. En fin, bueno, pues vamos a hablar ya de lo que incluye este tomo. A lo largo del tomo nos encontramos imágenes como esta que estáis viendo, imágenes pertenecientes a otras obras de Junji Ito. Por ejemplo, en este caso nos encontramos esta ilustración que pertenece a Uzumaki, una obra que bueno, que es la única que no publica ECC Ediciones. La licencia de esa obra la tiene Planeta Cómic aquí en España y siempre la ha tenido esa editorial. Aquí nos encontramos como portadilla a esta antología pues una ilustración perteneciente a Indigno de Ser Humano. Esta ilustración súper perturbadora e inquietante titulada Frankenstein in Innsmouth, en referencia a Lovecraft, una de las grandes inspiraciones de Junji Ito. Y aquí, bueno, pues otra ilustración de esto, de Indigno de Ser Humano. Y bueno, en este tomo nos encontramos un total de 10 historias cortas autoconclusivas. Todas ellas son historias que, bueno, que se caracterizan pues por su componente perturbador, por su componente mórbido. Y son historias hechas en diferentes periodos, en diferentes años. Hay historias que Junji Ito hizo en los años 90, otras que hizo en los años 2000. Y bueno, la primera de estas historias es una historia en la cual, bueno, Junji Ito ahonda en la soledad, en cómo nos aislamos en nuestras casas y en cómo, bueno, a raíz de que la gente comienza a aparecer de este modo, cosida, la sociedad, digamos, que decide aislarse cada vez más los unos de los otros. Esta es una historia bastante flojilla, pero tiene también, todo se ha dicho, su punto de interés. Tiene su punto de interés porque ahonda en eso, en un tema que yo le doy bastantes vueltas a cada año más, y es el modo en que cada vez nos aislamos más los unos de los otros a pesar de estar más conectados que nunca. O sea, es una historia que se publicó originalmente en el año 2004, pero bastante adelantada a su tiempo, bastante adelantada. Y bueno, la siguiente historia es esta, titulada La silla humana, que es una de las dos historias incluidas en este tomo que adaptan una historia del escritor, del novelista Edogawa Arampo. Y esta es de mis favoritas, la verdad. Trata sobre un sofá, es decir, una mujer, una esposa de un alto funcionario del gobierno, pues recibe una misteriosa carta en la cual pues un ebanista le comenta en dicho escrito que le gustaba meterse dentro de un sillón que había creado y se entregaba pues al vicio del tacto perverso. Y le dice a esta mujer, que es escritora, se dedica pues eso, a la escritura, que a él le gustaría pues eso, sentir su tacto a través de un sofá. Y claro, un día llega a su casa pues este sofá, ¿no? Al principio pues lo ve como un sofá normal y corriente, pero luego por la noche ve que provienen sonidos de esto, de la habitación donde está ese sofá.
y empieza a emparanoiarse. A raíz de esto, de la carta que recibió días atrás, comienza a pensar que quizás dentro del interior de ese sofá hay pues una persona, un pervertido. Y esta historia me gustó mucho porque es de esas historias de terror donde no sabemos si realmente hay una persona dentro del sofá, si el sofá está maldito o si bien a fin de cuentas todo es fruto de la imaginación de la protagonista de esta historia, de esta escritora. Y me gustó mucho, la verdad. Luego, la siguiente historia, titulada Venus en un punto ciego, trata sobre ovnis, sobre una chica que bueno, que se dedica a esto, a lo que es la observación de ovnis, y aquí hay unos chicos que están enamorados de ella y que pertenecen a un club de esto, de investigación de ovnis, y resulta que, bueno, cuando ella se acerca a ellos, se produce un fenómeno totalmente extraño y paranormal, y es que, a ojos de estos chicos, ella se hace invisible. Y ellos no entienden el por qué eso sucede. El por qué cuando ella se acerca, desaparece y cuando se aleja, pues la vuelven a ver. Esta historia, titulada La Lamedora, ya me sonaba mucho de haberla leído. Creo que la leí no en esa antología titulada Relatos Terroríficos, sino en otra obra de Junji Ito. Creo que esta historia, titulada La Lamedora, estaba incluida en el tomo de Black Paradox. Creo, puedo equivocarme porque ya hace mucho que lo leí, pero juraría que esta historia estaba incluida en ese tomo. Y bueno, esta historia es bastante grotesca y es de una mujer que bueno, que en las noches de ambiente húmedo y caluroso pues se aparece ante las personas y las lame provocándoles pues este sarpullido en la piel que termina siendo mortal. Y bueno, ya estáis viendo el aspecto que tiene esta lamedora que da título a esta historia, un aspecto totalmente grotesco. Y es de las más incómodas de leer, incluidas en esta antología, más que nada por el aspecto de este ser asqueroso y repulsivo, que es la lamedora. Es que vaya nombre. Y a ver, esta historia es importantísimo detenernos en ella. El maestro Umezu y yo, se titula la historia. A ver, es importante detenernos en ella por dos razones. Primero, porque de todas las historias incluidas en este tomo, es la única exclusiva de este tomo. Es decir, no os la vais a encontrar en ningún otro tomo de Junji Ito editado por ECC Ediciones o por cualquier otra editorial. Y el otro motivo por el que me detengo en esta historia corta incluida en este tomo es, pues por lo más obvio, porque Kazuo Umezu. Es decir, Kazuo Umezu es el maestro del manga de terror, es el mangaka que inspiró a Junji Ito. Un mangaka, autor de obras como Makoto-chan o El chico de los ojos de gato, que ahora a España nos está llegando su obra de la mano de esto, de la editorial Satori. Y bueno, en esta historia corta, pues Junji Ito nos muestra sus pinitos con el manga. Nos cuenta que cuando era muy pequeño, bueno, tenía dos hermanas que eran fanáticas de esto, de los mangas de terror, y que uno de los tomos recopilatorios que tenían era pues un tomo de Kazuo Umezu. Y el pequeño Junji Ito pues leyó ese tomo y le impactó, o sea, le impactó sobremanera, como a mí de pequeño cuando vi Dragon Ball por primera vez. Y luego, a lo largo de su niñez, pues bueno, llegaron a sus manos más historias, más tomos de esto, de Kazuo Umezu, como el de Orochi. Y bueno, son obras, todas ellas, mangas que impactaron al joven Junji Ito y que fueron las que sentaron esa semilla que terminaría desarrollándose en su cabeza y terminaría haciendo que este mangaka dejara pues lo que era su trabajo como dentista, haciendo prótesis dentales para meterse a mangaka. Una obra que marcó a Junji Ito de pequeño en especial fue esta, Aula a la deriva, una obra que nos llegó aquí a España hace más de una década, gracias a Ponenmon, y que a ver si alguna editorial, a ver si Satori la reedita, porque es la más de las más recordadas de Kazuo Umezu. Aquí nos habla del chico de los ojos de gato, de que tuvo una adaptación a esto, a animación,
y que dicha adaptación pues solo se emitía en una televisión de Tokio, y ese canal pues no llegaba al pueblo donde vivía Junji Ito, y eso a Junji Ito pues de pequeño le sentaba fatal. Y ya estáis viendo las caras que pone Junji Ito aquí, las caras con las que se dibuja a sí mismo. O sea, cómo se dibuja a sí mismo aquí retorciéndose de la desesperación porque no emiten la adaptación de El chico de los ojos de gato en el pueblo donde vive. Y nos cuenta un poco así, pues cómo ya luego cuando llegó a lo que es el bachillerato, él continuó leyendo manga, continuó leyendo obras de Kazuo Umezu, que hicieron que su fanatismo por las obras de este autor, en lugar de apagarse, pues continuara aumentando considerablemente. Y luego ya nos cuenta cómo una vez ya en la edad adulta, ya siendo mangaka de mangas de terror, pues su editor le propuso hacer una adaptación a manga de una película a cargo de Kazuo Umezu, titulada Mother. Y bueno, Junji Ito dibujó así a Kazuo Umezu, a su maestro, y así dibujó a un monstruo que iba a aparecer en esa película. Lo dibujó además con un estilo más parecido al de el maestro Umezu que al suyo propio. Y luego, para sorpresa de Junji Ito, bueno, pues fue al cine a ver esa película y el monstruo lucía así. O sea, un monstruo bello, ya estáis viendo, para nada como el monstruo que había diseñado Junji Ito. Pero bueno, para suerte de Junji Ito, pues esta adaptación de la película de Kazuo Umezu, pues nunca llegó a ver la luz. Se quedó en un proyecto, sin más. Y es algo que alegra a Junji Ito. Y aquí, bueno, pues vemos a Junji Ito dirigiéndose a la casa de Kazuo Umezu. Y es una historia que me ha encantado. Para mí es la mejor de todas las incluidas en este tomo. Por eso, porque es una historia donde el autor pues nos habla a través de un tono humorístico y grotesco, pero también costumbrista, de esto de cómo pues se aficionó al manga y de cómo pues terminó siendo un mangaka especializado en el género de terror. Todo gracias a eso, todo gracias a Kazuo Umezu, el gran maestro del manga de terror, que todo el mundo dice, Junji Ito, el maestro del manga de terror. Bueno, yo pienso que es, como ya he dicho en la primera parte del vídeo, el más conocido actualmente, pero el maestro del manga de terror es Kazuo Umezu, sin lugar a dudas. Aquí le tenemos con su pose característica, el washi, así llamaba Kazuo Umezu esa pose, pero bueno. De Kazuo Umezu ya hablaré en otro vídeo, que va a tener también su momento en este especial Halloween 2022. Bueno, después de esta historia nos volvemos a encontrar una adaptación de esto, de una historia de Dogawa Arampo a cargo de Junji Ito, titulada Un amor que no es de este mundo, que es una historia que a mí me pareció perturbadora, pero al mismo tiempo absurda. Y la verdad es que me hizo gracia. Es que yo a día de hoy con Junji Ito, más que horrorizarme, me río. Así os lo digo. Aunque sean perturbadoras las historias, he llegado a un punto que ya me parecen tan cafres que me río. Debe ser que me hago mayor. Y ya no me impactan las cosas tanto como cuando era joven. Pero bueno, cuando era joven, cuando era adolescente, que aún sigo siendo joven, tengo 36 años. En fin, el caso es que es una historia que me hizo gracia por lo que sucede al final, que no os lo quiero contar porque vamos, quiero que os impacte del mismo modo que me impactó a mí, o dicho de otra forma, quiero que os haga gracia del mismo modo que me hizo a mí. Y es que me recordó mucho a estos hombres que tienen de waifus a un personaje de anime. Ahí lo dejo. La siguiente historia parte de una obra original de Robert Hitchens. Una historia titulada De cómo el profesor Kirida fue poseído. Una historia sobre una chica que se encuentra en el trastero de la casa de sus padres, ahí en el campo, un diario de un antepasado suyo, que se enamoró de este escritor, un misántropo de los pies a la cabeza, que era pues uno de los grandes escritores de la literatura japonesa. Fue, como se nos dice aquí, Engai Kirida, un estudioso de la literatura japonesa y un gran maestro de la literatura pura, que llegó a lo más alto en la era Meiji, en ese periodo histórico que caracterizó al Japón después de lo que fue el periodo Edo. Y es una obra sobre fantasmas que me gustó bastante. Además en ella aparece este loro que es bastante perturbador, la verdad, porque es un loro que no solo se limita a imitar, sino también a estudiar todo aquello que ve, incluso lo que nosotros no vemos.
Cuando leáis esta historia comprenderéis lo que acabo de decir, pero es una historia que ya digo, me gustó bastante. Esta historia titulada El misterio de la falla de Amigara ya la había leído, no sé dónde, pero ya la había leído. No sé si la incluyeron los de ECC Ediciones en la antología de relatos terroríficos o en otra obra de Junji Ito, pero vamos, lo que tengo claro es que ya la había leído. Y es una historia que además he de decir que fue de lo primerísimo que leí de Junji Ito. Yo lo primero que leí de Junji Ito, lo primero de todo, fue Uzumaki. La leí hace muchísimo, en los 2000. Me perturbó sobremanera porque, no solo porque de aquella era más joven, sino también porque nunca había leído nada de Junji Ito y me impactó muchísimo, me perturbó muchísimo. Y a día de hoy, cuando la releo, aún me sigue perturbando, ¿eh? Aunque al final me termine haciendo gracia, pero tiene momentos, tiene pasajes muy perturbadores. Y esta historia, la de El misterio de la falla de Amigara, recuerdo que la leí prácticamente después de Uzumaki y también me perturbó. Me perturbó por lo mórbido que es lo que sucede. Lo que sucede en relación con estos agujeros que hay ahí en la montaña que, bueno, tienen forma, como podéis ver, de siluetas de seres humanos. Es una historia bastante... A mí me da asco esta historia, o sea, así os lo digo, de cómo esta gente dice que estas siluetas son sus agujeros, tienen sus formas y se meten dentro. A mí, no sé por qué, pero esta viñeta que estoy señalando, al igual que esta otra, estas dos, me dan asco, tal cual. Y bueno, luego por último, tenemos una historia cortísima titulada La tragedia del pilar principal, una historia a todo color, cortísima. Y luego esta historia titulada El hijo póstumo, que es de un bebé que nace de un cadáver. Y es una historia en la que vemos a este niño, que es ese bebé que nació de un cadáver. Y es como, ¿por qué nació de un cadáver? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que 9 meses después del entierro diera a luz ese cadáver un bebé? ¿Cómo es posible? ¿Que es un ser del demonio? ¿O es un ser demoníaco? ¿O qué está pasando? Una historia de celos, de esto de infidelidades que me gustó bastante. Y tiene un final que te deja hablando claramente con el culo torcido. Y bueno, eso ha sido pues este tomo, el tomo Lo mejor de Junji Ito, que ya digo, a pesar de no ser lo mejor de Junji Ito, sí que lo considero un tomo muy recomendable si lo que buscáis es esto, iniciaros en la obra de este autor. Así que nada, gente, bueno, pues dicho esto, pues vamos ya a la tercera parte del vídeo, donde, venga, me despido de vosotros. ¡Vamos allá! Bueno, gente, pues esa ha sido mi reseña de Lo mejor de Junji Ito, que ya digo, no es lo mejor de Junji Ito, pero sí es un tomo bastante recomendable si lo que buscáis es eso, empezar a leer la obra de Junji Ito para haceros así una idea de qué va este autor, de qué palo va, vamos. Además, es un tomo que yo he comprado principalmente, y siendo sincero, por esa historia corta en la cual pues Junji Ito comparte con nosotros su admiración por el maestro Kazuo Umezu. O sea, eso quería dejarlo claro ya aquí en la tercera parte del vídeo. Porque esa historia, es lo que comentaba antes, no aparece en ninguna otra antología de Junji Ito que nos haya llegado anteriormente aquí a España, y eso que nos ha llegado de este autor. De hecho, creo que a día de hoy de Junji Ito se ha publicado todo, o sea, aquí en España. Algún día me gustaría hacer una guía de lectura de este autor, aunque antes de hacer esa guía de lectura me gustaría comentar otras obras suyas como Uzumaki o Tomie. De hecho, ya que menciono estas dos, pues lo vuelvo a decir. Uzumaki y Tomie son perfectas para esto, para comenzar con Junji Ito. O sea, así que al final, comenzar por donde queráis. Uzumaki, Tomie o este tomo, lo mejor de Junji Ito, los tres son buenas opciones para comenzar con esto, con la obra de este autor. Con la obra de este autor o con lo que es pues el manga de terror, porque la verdad es que a día de hoy... si bien es cierto que el gran maestro de esto del manga de terror es Kazuo Umezu, a día de hoy Junji Ito pues es el más popular, es el más famoso
y la verdad es que es una fama más que merecida porque al fin de cuentas Junji Ito lo que ha hecho es cogerle el relevo a esto, a Kazu Umezu. Así que nada, gente, bueno, pues eso ha sido mi reseña de este tomo. Espero que esta reseña, bueno, pues os haya parecido interesante. Espero que esto, que os haya animado a esto, a darle una oportunidad. Y nada, pues ya nos seguimos viendo en próximos vídeos del canal, en próximos vídeos de esto, del especial Halloween. Y el siguiente vídeo, ya os lo digo ya, va a ser también una reseña de un manga de Junji Ito, de lo último que se ha publicado de este autor. No solo de lo último que se ha publicado de este autor, sino lo último que ha hecho este autor, tal cual. Así que nada, gente, bueno, pues ya nos vemos mañana o pasado mañana en el siguiente vídeo, en la próxima reseña que, como acabo de decir, será pues de una obra de este autor, de Junji Ito. Así que venga, cuidaos mucho. Nos vemos. Un saludo y que os vaya muy bien.